Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de los Efesios, capítulo 3. Del versículo 14 hasta el 21. Pablo eleva una oración aquí, y en su oración él dice: por esta causa yo doblo mis rodillas ante Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que sea expuesta claramente. Te pedimos que bendigas a tu pueblo por medio de la exposición de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado, Padre, y que tu iglesia edificada. Te pedimos, Dios del cielo, que si tú tienes a bien, nos concedas todo esto, porque te lo estamos rogando en el nombre de tu Hijo, para tu propia gloria y nuestro bien. Amén. Bien, seguimos en nuestro estudio expositivo de la carta a los Efesios. Vimos anteriormente que Dios nos ha dado muchísimas bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. Cristo las ganó para nosotros, salen del propio Cristo en los lugares celestiales. Esas bendiciones consisten, por ejemplo, en el haber sido escogidos, el haber sido predestinados por Dios, el haber sido santificados, perdonados, amados, redimidos y sellados también con su Espíritu, el haber sido dotados de inteligencia y de sabiduría para entender todo lo relacionado con Cristo, los misterios respecto a Él y al Evangelio. También hemos visto que parte de esas bendiciones es que en nosotros opera un poder inmensamente grande, y ese poder nos hace creer, así también como nos hace resucitar espiritualmente y vivir para con Dios, hechos a la imagen de Cristo en el nuevo hombre interior. La operación de ese poder en nosotros nos hace vivir vidas como las de Cristo. El ser salvados por pura gracia también es otro de las bendiciones y los regalos que nos concedieron en Cristo Jesús, sin haber nosotros cooperado en nada de la salvación, gracia, el favor inmerecido. Sin obras nadie se puede jactar. También el haber sido incorporados a la familia de Dios, nosotros los gentiles que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel y que estábamos ajenos a los pactos de la promesa y a todas las promesas, estábamos ajenos a todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios, pues ahora Dios ha hecho un nuevo pueblo que no es el Israel étnico, no es la nación de Israel, es todos los creyentes, sean judíos o gentiles, en todas partes del mundo. Por así decirlo, Dios tiene ahora un pueblo espiritual, un pueblo que está regado por todas partes del mundo y que no está concentrado en una nación en específico. ¿Ok? Por tanto, hemos sido unidos a los gentiles en un solo pueblo, en un solo cuerpo, en un solo templo, en un solo hombre, en un solo olivo. Estamos ahí unidos a ellos. Somos hijos de Abraham según la fe, judíos como tal, espiritualmente hablando. Tenemos la misma fe de Abraham y por tanto somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Cristo. Como la promesa se le hizo a Cristo en última instancia, al nosotros estar unidos a Cristo por medio de la fe, todo lo que Cristo hereda, Él lo comparte con nosotros. Por eso estábamos hablando de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Unidos a Él, Él es el verdadero Israel. A Él se le prometió a Cristo por medio de Abraham que sería el heredero del mundo, y por tanto todos los que están unidos a Cristo, dígase todos los creyentes judíos y gentiles, van a heredar el mundo. Y es lo que dice el Salmo 37, que habitaremos en la tierra. Es lo que dice el Apocalipsis, que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y allí moraremos con Él y Él con nosotros. En esta ocasión, en las Escrituras, vamos a analizar cómo Pablo, luego de haber explicado a los creyentes de Éfeso estas enormes bendiciones, ¿sabe? Él ya les dijo las bendiciones
Después de habérselas dicho y de habérselas explicado, ahora él procede a orar por ellos. Él quiere orar por ellos. ¿Por qué ora Pablo? Para que Dios les permita a ellos entender todas estas verdades que él les acabó de explicar en la carta, y luego procede a exaltar a Dios con una doxología. De manera tal que la estructura de mi sermón en esta mañana es bien corta, no me va a tomar mucho tiempo. Hay solamente dos grandes verdades o dos macro proposiciones o dos ideas generales en toda la estructura. La primera idea es que Pablo ora y están desde los versículos 14 hasta el 19. Y la segunda idea distinta es que Pablo hace una doxología y está en los versículos 20 y 21. Eso es todo. Hay una oración y hay una doxología. Eso es todo. Ahora, vamos a concentrarnos específicamente en lo que Pablo pide, porque recuerden que Pablo está haciendo una oración, pero esa oración, al quedar registrada en la Escritura, tenemos que entender que es una oración inspirada. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a que hiciera una oración. Si esa oración es inspirada, significa que todo lo que Pablo pidió ahí realmente es la voluntad de Dios para la iglesia, para los santos y fieles en Cristo. Es la voluntad de Dios que esa oración se haga efectiva, que se vuelva una realidad. Por tanto, si usted te preguntara ahora mismo, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, pues yo te voy a responder a la luz de Efesios capítulo 3 del 14 al 21, que es una de las tantas cosas que Dios quiere para ti, para tu vida. Acá vemos en la oración, en el versículo 14, que Pablo dice que por esa causa él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿por cuál causa? Eso es un texto. Texto significa tejido, es algo que está tejido, algo que está concatenado. Esto que le está diciendo está relacionado con lo que vino diciendo arriba. ¿Por qué causa? Por la causa de todas las bendiciones espirituales que él acabó de explicar. ¿Sabes? Dijo, las bendiciones son estas, para todas las bendiciones. Y por esta causa, por toda esta cantidad de bendiciones que ustedes tienen, ahora yo le doblo mis rodillas al Padre y elevo una oración. ¿Cuál es la oración? Dice en el versículo 15 que él eleva una rodilla al Padre, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. Esto es una manera hebrea de decir que Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y aquí viene la oración. Lo primero, yo he seleccionado como 4 o 5 elementos porque lo he desmembrado para explicarlo más fácil. Pero la primera petición es que Dios nos dé a nosotros, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecido en el poder en el hombre interior por su Espíritu. Esa es la primera petición. Que Dios nos dé el ser fortalecidos en el hombre interior, conforme a sus riquezas en gloria, con ese poder inmensamente grande que Él tiene por medio de su Espíritu. Esa es la primera petición. O sea, Dios quiere que tú seas fortalecido con el poder de Dios en tu hombre interior y quiere que sea el Espíritu el que te fortalezca. Vamos a ir desmembrando esta primera petición. En esta primera petición, en primer lugar, dice claramente en el versículo 26, para que os dé. Ahí está el sujeto omitido. ¿Quién os da? Se dice arriba que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está pidiendo al Padre que le dé a la iglesia de Éfeso, en este caso, y a nosotros por consiguiente, que nos conceda por medio de su riqueza que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Lo primero que quiero que ustedes noten es que es el Padre el que lo da. O sea, tú quieres ser fortalecido en el hombre interior. No es, como dicen los carismáticos, que estaba viendo yo un video hace poco, uno de ellos y dice, usted quiere estar aquí arriba, hay que pagar un precio, y se tocaba la rodilla. Hay que ayunar y hay que buscar. No, tú no te puedes fortalecer tú mismo por medio de tu propio esfuerzo. Es el Padre el que te tiene que fortalecer. Ahora bien, es verdad que uno de los medios de gracia que el Padre va a usar para fortalecerte es que tú ores. ¿Ya? El problema es que cuando esta persona enfoca desde esa manera, pareciera como que depende de ti el que te fortalezcas, y no. Pablo le está bajando el ego a todos los carismáticos que se creen que toda asunción depende del esfuerzo de ellos, y Pablo dice, no, Dios es el que te tiene que fortalecer. Tú te quedas en pasivo, tú te quedas pasivo, no puedes hacer nada por ser fortalecido. Dios te tiene que fortalecer. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todos esos falsos maestros, por mucho que oren y por mucho que ayunen, el poder que tienen no es de Dios, porque si fuera de Dios no fueran falsos maestros. Ellos tienen que ser fortalecidos, es Dios el que lo da. Ahora, la palabra o el verbo fortalecer en griego es krataio.
Krataio significa literalmente esforzar, aumentar en vigor. O sea, Dios quiere darte un esfuerzo y aumentarte el vigor tuyo. Hasta ahí vamos. ¿En dónde? Lo dice claramente en el hombre interior. Ahora, ¿cómo te lo va a fortalecer? Dice el versículo también que es con poder. Con poder. La palabra poder, ahí en griego es dunamis, que significa potencia y maravillas milagrosas, fuerza, ímpetu, milagro. De hecho, la palabra dunamis es la palabra que se utiliza en los evangelios cuando se refiere a que los apóstoles de Jesús hacían muchos milagros y muchas maravillas. Y ahí viene la palabra dunamis, es eso. O sea, Dios tiene un poder milagroso con el cual Él quiere fortalecerte, darte fuerza, darte vigor y darte ímpetu en el hombre interior. Ese poder es milagroso. No proviene de nosotros. No es como dicen los carismáticos que porque yo tengo 800 horas de ayuno acumulada y 300 horas de oración acumulada, yo tengo una unción que nadie la puede sobrepasar. Negativo. Muy equivocados. Es Dios el que con su poder sobrenatural y milagroso esfuerza, da vigor y fortalece al cristiano. ¿Cuándo? Van a ver después cuándo es. Para que eso pase, ¿qué hay que hacer? Hay que doblar las rodillas. No. Van a ver qué es lo que hay que hacer. Seguimos diciendo. Con dunamis. En el hombre interior. ¿A qué se refiere el hombre interior? Obviamente se está refiriendo a la parte espiritual, al ser espiritual de Dios. Vamos a decirlo así, que en el corazón, en la parte interna del hombre, la que no se ve. Por tanto, los cambios con respecto a Dios siempre ocurren desde adentro hacia afuera y nunca desde afuera hacia adentro. Y ese poder milagroso que opera en nosotros lo dice claramente por medio de su Espíritu, y lo ven claramente. Espíritu ahí está con mayúscula. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra. Es el Espíritu el que lo hace activamente y nosotros nos quedamos pasivos mientras el Espíritu nos fortalece. Lo primero que quiero que noten es que obviamente esto es un efecto dominó. Si usted no tiene el Espíritu Santo, olvídese de todo ese poder y de todo ese poder milagroso y de toda esa conversión. Eso no existe. Por eso es que ya le digo que los falsos maestros me extraña mucho que ellos sean fortalecidos así, porque no tienen el Espíritu. Es el Espíritu el que lo hace. Ahora, la segunda petición que Pablo hace tiene que ver con la consecuencia de ser fortalecido. Tú eres fortalecido en tu espíritu, en el ser interior, por medio del Espíritu. ¿Para qué? Lo responde en el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que... Bueno, vamos a dejarlo para que habite Cristo en vuestros corazones. Que habite Cristo por medio de la fe. Aquí esta frase está un poco difícil. Yo estuve buscando varios comentarios. Hay algunos que lo interpretan con que tiene que ver con que paulatinamente Cristo va morando en ti. No me parece, no creo que sea lo correcto, porque aquí le está hablando a santos y fieles en Cristo Jesús. Es ilógico que si yo ya estoy en Cristo, pues tengo que ser fortalecido para que entonces Cristo empiece a morar en mí. Se contradice el texto, porque si ya el Espíritu está en mí para que me fortalezca, ¿cómo es que después entonces va a venir a morar Cristo? No tiene sentido realmente. Pareciera que la frase está dando a entender que Cristo tome más control en el ser interior. Eso fue lo que vi uno de los comentaristas y creo que es obviamente el que más lógica tiene. La idea es que por medio de la fe Cristo habita en nosotros y Él nos fortalece en el hombre interior con un poder que es un poder de maravillas y de milagros, de tal manera que Cristo mora constantemente. Vamos a decir que está reinando constantemente en nuestros corazones, y por eso es que estamos fortalecidos en el ser interior. Después van a ver otra frase ahí abajo que pareciera apoyar esa idea. La tercera petición dice claramente en el versículo 18, para que seáis capaces de comprender. Comprender es lo otro que Él quiere, lo otro que está pidiendo, que ustedes comprendan cosas con todos los santos. O sea, es la voluntad de Dios que toda la iglesia comprenda. ¿Sabe? Gente que son conformistas, no, eso yo no llego a ese nivel. Bueno, si tú eres convertido, Dios quiere que tú comprendas todas las cosas mientras más puedas, según tu capacidad. Que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Aquí hay dos cosas. Dios quiere que comprendamos y que conozcamos el amor de Cristo. Es el amor lo que Él quiere. Dios quiere, con respecto al amor, que pasen dos cosas de Él.
comprensión de ese amor y conocimiento de ese amor. La palabra comprender en el griego ahí es katalambano, que significa obtener, hacer propio, ganar, apoderarse de, asir, encontrar, recibir completamente. O sea, lo que Pablo está pidiendo aquí es que la iglesia, y eso es para cada uno de nosotros, que la iglesia sea capaz de recibir completamente el amor de Cristo, que sea capaz de encontrar y apoderarse del amor de Cristo y hacer propio el amor de Cristo. ¿Por medio de qué? De la mente. Comprensión. Lo está diciendo claramente, ¿eh? Comprender. Obviamente esto es un duro golpe para todos los carismáticos, porque los carismáticos dicen que la mucha letra mata. Pero Pablo está diciendo aquí que él quiere que nosotros usemos la mente y que comprendamos el amor del Señor. ¿Cuál es el amor de Cristo? Obviamente para comprender algo hay que estudiarlo. Y lo segundo, conocer el amor de Cristo. Cuando viene ahí el verbo conocer en griego, la palabra que viene es ginosko. Ginosko es un conocimiento que no es intelectual, es un conocimiento experimental. ¿Ya? Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo saber de José Martí que conocer a José Martí. No es lo mismo conocer de José Martí que conocer a José Martí. En griego hay dos palabras. En griego está oida y está ginosko. Oida es conocer de. Ginosko es conocer a. Yo puedo decir yo, oida José Martí. Eso es que yo conozco de José Martí. O sea, yo tengo información de él. Yo sé que él escribió La Edad de Oro. Yo sé que él vivió en los 1800. Yo sé que él participó en la Segunda Guerra y ahí fue donde murió, en Dos Ríos. Eso yo lo sé. Pero yo no ginosco a José Martí. Obviamente no lo conozco. No viví en la era de él. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo decir que, por ejemplo, mi madre, que hoy es el Día de las Madres, mi madre... Yo oída a mi mamá, o tengo conocimiento de mi mamá, sé dónde nació, en qué año nació, qué día murió, y también ginosco, o sea, la llegué a conocer, la viví, la experimenté. El verbo ginosco tiene que ver con un conocimiento que no es intelectual, que es experimental. Experimental, es un conocimiento de experimentarlo. Fíjense que hay las dos facetas del amor. Pablo quiere que lo entiendas, que esa es la parte intelectual, que es la que los carismáticos desechan, y quiere también que lo experimentes, que es la que los carismáticos sobreenfatizan, la experiencia. La Biblia viene en un constante equilibrio, en donde yo no puedo experimentar algo si no lo comprendo primero, en donde no puedo comprender tampoco una cosa si no lo experimento también. Es una combinación de las dos cosas. Entiendo y experimento. Pero no experiencia nada más, como hacen los carismáticos, y no comprensión nada más, como desafortunadamente pasa también en el movimiento conservador, que se va al otro extremo. Hay dos facetas de ese amor, hay que comprenderlo. Eso implica estudio. Y segundo, hay que experimentarlo. Eso implica vivir a la luz de ese amor. Y la última petición, y a mi entender la más importante, y es la que deriva de todas estas, y es la que depende de todas las anteriores. Dice claramente, ahí mismo en la parte B dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De hecho, así le puse de título a este sermón, llenos de toda la plenitud de Dios. Y fíjense que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Es una consecuencia. Lo que está diciendo es que si tú eres fortalecido en el hombre interior por medio de tu espíritu, que si Cristo habita en ti, Él controla constantemente tu vida, y que si tú logras comprender intelectualmente, porque te pones a estudiar el amor de Cristo y después también lo experimentas en tu vida, entonces es que vas a estar lleno de toda la plenitud de Dios. Pregunta inductiva, ¿cómo es que yo puedo estar lleno de toda la plenitud de Dios? Vamos atrás para adelante. Bueno, en primer lugar tienes que ponerte a estudiar como un salvaje acerca del amor de Cristo en la cruz del Calvario. Hay que estudiar expiación, propiciación, sustitución, sacrificio vicario, expiación, de qué se trató, cómo fue la crucifixión, porque tengo que entender el amor, cómo fue la encarnación de Cristo, la unión hipostática, todo eso lo tengo que entender para yo comprender el amor de Dios. Después lo próximo es, cuando yo logro entender eso, ¿dónde se experimenta? Bueno, se experimenta muchísimo en la iglesia cuando cantamos. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. Si yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo digo con todo el entendimiento, superior a los demás. Por mucho que me ha llamado mi mamá
por mucho que me haya amado quien sea, nadie nunca en la vida me ha logrado amar más que lo que me amó Cristo. Y eso lo sé porque estudié, no porque me lo reveló el Espíritu, como dicen los carismáticos. Entonces, a medida que lo entiendo, lo experimento. ¿De qué otra forma puedo ser lleno de la plenitud de Dios? Bueno, dejando que Cristo habite en mi corazón y que Él me controle en todo, que Él reine en mi corazón. ¿De qué otra manera? Bueno, que Dios, por medio de su Espíritu, inyecte en mí un dunamis o un poder sobrenatural y milagroso que me va a hacer obrar conforme a su voluntad y que me va a fortalecer en el ser interior, me va a dar vigor para que yo me parezca más a Cristo. Y entonces, y solo entonces, es que yo voy a estar lleno de toda la plenitud de Dios. La palabra lleno que viene ahí es pleroo. De hecho, pleroo es un verbo que significa, si mal no recuerdo, es controlar. Aquí tengo otra dice hacer repletos. También significa de la plenitud. Estuve buscando, ninguno me convenció. Estoy buscando la palabra plenitud. La busqué en el griego, pero ni en el griego me convenció. Había algo que fue lo que más me pareció, que decía como que la plenitud es en cierto sentido como que Dios mismo, ¿sabes? Para que tú puedas ser controlado o ser repleto de Dios mismo. En cierto sentido es lo que dice arriba, para que habite Cristo en ti, lo que les estaba diciendo ahorita. Que les dije, hay una frase abajo que apoya la idea de que Cristo te controle. Bueno, el verbo pleroo tiene que ver con esto, con controlar, con llenarte, con hacerte repleto, y es por Dios, y Cristo es Dios, Cristo habitando en nuestros corazones. O sea, la idea es como que Él nos controle totalmente, y de esa manera, dejándonos controlar por Él, vamos a experimentar a Dios mismo, y Dios mismo, vamos a decirlo así, que va a formar parte de nuestro ser, porque vamos a experimentar, y lo dice claramente aquí, toda la plenitud de Dios. Pero recuerden esto, esa depende de las anteriores. Y si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin salirnos de Efesios, vamos a ir un momentico a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses, usted pasa 2, 3 hojas para atrás y ahí al momentico se va a encontrar a Filipenses. Dice en el versículo 12 de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo primero que quiero que noten ahí es que el texto no dice, como dice la gran mayoría de los evangélicos que ignoran las escrituras, el texto no dice cuiden la salvación con temor y temblor. Porque eso es lo que dice, no, pero la Biblia dice cuiden la salvación. ¿Dónde está? Baja el texto, no, nunca decía cuiden, dice ocupados. Eso demuestra que la gran mayoría de los evangélicos no lee la Biblia y por eso creen lo que dicen desde el púlpito. Pero no, Dios no me encomendó a mí la tarea de cuidar mi salvación. Lo que Dios me encomendó la tarea es de ocuparme en ella. Y ocuparse no es lo mismo que cuidar. Y les voy a poner una ilustración. Si yo les regalo a ustedes una casa y yo te digo, ocúpate de la casa, ¿qué te estoy queriendo decir? Límpiala, bárrela, píntala, no dejes que se desbarate. Ahora, si yo digo, cuida la casa, no, es que alguien te la quiere robar, sí, pero es que no dijo cuida, dijo ocúpate. Lo que está queriendo decir ahí es que nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas que tienen que ver con la gente que son salvas, en las cosas de nuestra salvación. Pero peor aún, porque desafortunadamente los carismáticos, los evangélicos leen este texto y como buenos malos intérpretes que son de la escritura, apartan el texto del resto del contexto y no se dan cuenta que precisamente un solito versículo más abajo se les cae toda su teología. En el versículo 13, cuando dice que es Dios el que en ustedes produce dos cosas: el querer y el hacer. ¿El querer qué? El querer ocuparte en la salvación, contexto. ¿Y el hacer qué? El hacer ocupación en la salvación. O sea que si yo de verdad estoy convertido y Dios habita en mí, Dios se va a encargar de que yo quiera estar ocupado en las cosas de mi salvación
Y no solamente va a hacer que yo quiera, va a hacer que lo haga también. ¿Cómo más lo puedo probar? Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Para que ustedes vean claramente, como dice el Salmo, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y tú dices: no, soy yo el que hace la voluntad de Él. Y yo les digo: sigue leyendo para que veas. Haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Lo hago yo o lo hace Él? Bueno, hermanos, el texto dice, como dije la semana pasada, repito: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que Él hace en mí lo que le agrada a Él. Es lo mismo que dijo Efesios, que nosotros andamos en buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviesen en ellas. Por tanto, yo me ocupo en mi salvación y temblor porque Él produce en mí que yo quiera ocuparme y que yo me ocupe. Conclusiones: no depende de ti, no depende de mí, depende de Él. Es lo que la gente no acaba de entender. Cuando uno se hace preguntas lógicas, tú dices: oye, compadre, ¿por qué si esto está tan claro en la Biblia, la gente no quiere reconocerlo? Les voy a decir por qué. Porque para todos esos carismáticos y falsos maestros, que ellos digan es verdad, eso es lo que dice la Biblia, tienen que renunciar a todos sus ministerios y tienen que renunciar a todo lo que ellos hacen. Porque tendrían que decirle a la gente: mira, hermano, no se trata de mí, se trata de Dios. Pero no, el ministerio de Dios es enfocado en ellos mismos, en los milagros que ellos pueden hacer, en los dones que ellos pueden tener, en las palabras que ellos pueden dar. Se les cae por completo. Y todos ellos se pavonean de que todo lo que han logrado ha sido por su esfuerzo. Todo lo que ha logrado un verdadero y genuino cristiano ha sido por la gracia del Señor. Porque nosotros somos trapos de inmundicia delante de Él. No depende de mí, depende de Él. Y Pablo lo sabe. Y como Pablo lo sabe, por eso es que Pablo dobla sus rodillas y empieza a orar a Dios. Fíjense si es así. Si en la mentalidad de Pablo está claro que si Dios no hace nada, el cristiano no puede. Que si de verdad dependiera de ustedes, Pablo hubiese dicho: por esta causa yo les pido a ustedes encarecidamente que... Y empieza a decir que ustedes sean fortalecidos, que ustedes... no, pero no, Pablo no dijo eso. Pablo dijo: bueno, están todas estas bendiciones ahí. Por esta misma causa yo voy a doblar mis rodillas y le voy a pedir a Dios que Él les dé a ustedes y que ustedes experimenten todas esas bendiciones de las que yo hablé. Conclusiones: si Dios no me da el experimentar, nunca las voy a experimentar, porque no es algo que depende de mí. Y desafortunadamente el movimiento carismático es muy egocéntrico. Y reconocer esto es tener que bajar la cabeza y humillarse, y no quieren humillarse. No les gusta el Dios de gloria, les gusta la gloria de Dios. Están más enamorados del poder de Dios que del Dios de poder. Si tú le quitas todo ese poder, para ellos el cristianismo pierde relevancia, no les llama la atención, porque lo que les gusta del cristianismo no es Dios, es la unción. Eso es lo que, y por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es todo lo que ellos hablan. Ellos no te explican la muerte de Cristo. ¿Qué le importa a ellos Cristo? Ellos no te explican el evangelio. ¿Qué le importa? Ellos lo que te explican es que ellos tienen un poder sobrenatural y que todo el que esté sano, párese por aquí, que yo voy a dar pata ahora aquí para que caminen. Y me disculpan el tono despectivo, es que realmente ellos me caen mal. Dice un comentarista: más bien, como dice el griego, debemos ser llenos constantemente hasta alcanzar toda la plenitud de Dios. Esa es la gran meta. Apunta hacia una profunda espiritualidad que participa de forma balanceada de todas las bendiciones, los recursos y la sabiduría de Dios. Y por último viene la doxología. ¿Qué es lo que es una doxología? Una alabanza, una exaltación. Yo recuerdo que Sujel Michelén, no basado en este texto, basado en Romanos, cuando él empieza a hablar, creo que es hasta en Romanos 9, ni me acuerdo bien, discúlpenme si me equivoqué, pero después que él habla de que de una misma masa sacó un vaso de honra y otro de deshonra, y que le dice: ¿quién entendió la mente de Dios? No sé si es ahí, pero le dice: oh profundidad,
de las riquezas del Señor, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién le dio a Él para que Él fuera? Dice, Él sea la gloria, porque de Él, por Él y para Él. Eso es una doxología. Por tanto, la teología o el estudio produce adoración. Eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando entendió todas las bendiciones espirituales que estaban disponibles para los creyentes en Cristo Jesús, ¿qué hizo Pablo? Se tiró a adorar. Ah, no, pero los carismáticos creen que no, que estudiar la letra mata. Bueno, dice Pablo que la letra me hace adorar. Que por cierto, la letra mata ya se refiere a la ley, no se refiere al estudio. Ellos están sacando el texto fuera de contexto. Y están explicando mal la palabra. Pablo dice que cuando usted logra comprender, fíjense que está hablando de comprender verdades espirituales, el resultado, uno de los resultados es que usted va a hacer doxologías. Usted va a adorar. ¿Cuál es la doxología? Miren el versículo 20. Fíjense que la doxología empieza todavía continuidad de la oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué empezó a adorar? Porque él sabe que lo que él le pide en la oración, Dios puede hacer más que eso. Según el poder que actúa en nosotros, de nuevo se le vuelve a caer el ego a los carismáticos. No es según tu esfuerzo, es según el poder que opera en nosotros. A Él, aquí viene la doxología, sea gloria. ¿Dónde? Dice, en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando la iglesia experimenta esa plenitud de Dios, Dios recibe gloria. Él le dio gloria. Y la gloria que Él le da a la doxología es porque Él sabe que Dios puede hacer más de lo que Él está pidiendo. O sea, que si de alguna manera Dios hubiese contestado la oración de Pablo, yo creo que sí, y la iglesia de Éfeso se hubiese sido fortalecida en el hombre interior, y la iglesia de Éfeso hubiese dejado dominar por Cristo, hubiese comprendido el amor de Cristo y lo hubiese experimentado, hubiese sido llena de la plenitud de Dios, pues eso le daría gloria a Dios en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo Jesús. Por tanto, ¿qué Dios quiere para ti? Bueno, Dios quiere que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios. Para que eso se logre, usted debe dejar que Cristo habite y domine y controle cada área de tu vida. Usted no debe ser un indocto. Usted debe estudiar Biblia y usted tiene que intentar comprender hasta qué punto es o abarca el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario. Usted debe también experimentar ese amor, y ese experimentar se logra en los cultos públicos o en los momentos privados de oración y de adoración en sus casas. Y usted debe ser fortalecido por el Espíritu Santo. Por tanto, pídale a Dios que lo fortalezca. Y ahí es donde viene la parte de la oración. Usted se lo pide: Señor, hagan oraciones humildes, porque Dios mira de lejos al altivo. Leyeron ese texto aquí, creo que Jordania lo leyó. Dios mira de lejos al altivo. Esa oración de que yo declaro y tú, eso es como que yo tengo la autoridad y lo voy a hacer. Esas oraciones arrogantes Dios no las escucha. Dice la Biblia que Él mirará de lejos al altivo. Oraciones humildes: Padre, tú sabes perfectamente que si dependiera de mí el ser lleno de toda la plenitud tuya y el ser fortalecido en el hombre interior, yo jamás en la vida lo sería. Tú sabes perfectamente que en mí no hay nada bueno y que todo lo bueno que hay en mí es lo que Cristo me ha dado. Por tanto, yo te ruego a ti, para que tú recibas gloria y para que yo me parezca más a tu Hijo, que tú me concedas el ser fortalecido en el hombre interior. Y repite las palabras de Pablo: y pídaselo a Dios en el nombre de Jesucristo. Que dice la Escritura que si usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, dice, sabemos que tenemos esas peticiones. ¿Cómo usted sabe que está pidiendo algo que está en total armonía con la voluntad de Dios? Cuando usted ora la Biblia,
Eso yo les he intentado enseñar aquí a ustedes los domingos de la noche, orar la Biblia. Cuando dicen, hermano, vamos a orar la Biblia, y se empieza a leer algo para que usted ore con las mismas palabras de la Biblia. Eso es una manera de orar la Biblia con ese texto. Padre, yo no puedo, pero concédeme en el hombre interior el ser fortalecido con el poder tuyo milagroso, para que por medio de tu Espíritu, Cristo habite en mí constantemente y me controle todo el tiempo. Oh Padre, y ayúdame a entender más tu amor, y Padre, ayúdame también a experimentarlo, y de esa manera para que yo pueda ser lleno de toda tu plenitud y que tú recibas gloria en la iglesia. ¿Oré o no oré la Biblia? Yo pedí conforme a la voluntad de Dios, porque la Biblia es la plasmación lingüística de la intención y de la voluntad de Dios. Yo creo que no hay ninguna oración más eficaz que orar la mismísima Biblia. Usen la Biblia como modelo de oración y pídanle a Dios. De hecho, cuando usted tiene una lectura diaria y usted lee este texto, usted debe ser movido a orar por lo que el texto está diciendo. Por tanto, cuando Cristo habita en nosotros por medio de la fe y nos fortalece en su poder por medio de su Espíritu en el hombre interior, el resultado es que logramos experimentar, recibir y comprender plenamente la magnitud del amor de Dios, y de esa manera alcanzamos la plenitud de Dios, una profunda espiritualidad y contenido que fluye de Él mismo. Todas esas bendiciones están disponibles en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, use todo el potencial que Dios tiene en Cristo y hágalo. Llénese de la plenitud de Dios usando los medios de gracia y rogándole a Dios que lo llene, porque usted no puede. Y si usted no tiene a Cristo, pues corra a Cristo para que reciba estas bendiciones, el ser fortalecido en el hombre interior. Nadie puede vencer la tentación, nadie puede vencer el pecado si no es fortalecido en el hombre interior. Todo eso está en Cristo. La clave es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no solamente el camino al cielo, es el camino a todas las bendiciones, a todo, porque todo está contenido en Él. Todo está en Él. Quiera Dios que ese sea el deseo de nuestra iglesia y de todas las personas que están aquí que no conocen a Cristo, que busquen al Señor Jesús para que disfruten también de estas bendiciones. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre por tu palabra y rogamos que la bendigas. Te pedimos, Señor, que la hagas eficaz en cada uno de nosotros y la hagas operar poderosamente, de tal manera que cada uno de nosotros sea movido a pedirte el ser fortalecido en el hombre interior. Te pedimos, Señor, que lo hagas por medio de tu Espíritu, porque tú sabes que somos impotentes, no somos todos poderosos, no tenemos autoridad para declarar ni decretar nada, somos siervos inútiles, somos una oveja que no tiene ni siquiera con qué defenderse y que el pastor necesita cuidarla constantemente y guiarla. Somos personas brutas, tercas, nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, no somos nada delante de ti, somos gusanos y somos polvo, como dice la Escritura. No tenemos nada con qué presentarnos delante de ti. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Es imposible, Señor, no podemos. Pero rogamos que en tu infinita gracia y misericordia, por amor a ti mismo y amor a tu pueblo, nos concedas todo esto a esta tu iglesia que te lo pide en el nombre de tu Hijo, porque queremos parecernos a Cristo y porque queremos agradarte y porque también queremos que tú recibas gloria, para que cuando otros vean el fruto de nuestra vida, tengan que ciertamente glorificarte a ti, nuestro Padre que estás en los cielos, al ver nuestras buenas obras hechas en Cristo Jesús. Padre, te lo rogamos. Amén.